clase muy cortita, no tan cortita, ¿no? Pero prácticamente lleva unos 40 minutos la clase, entonces ruego que por favor pongan sus nombres en el chat de la clase, bueno, nosotros exclusivamente nos vamos a referir a lo que es la tuberculosis renal, ya que ustedes seguramente em, todo lo que se refiere a tuberculosis, porque bueno, el primer órgano que afecta o el mayor compromiso que se produce de la tuberculosis a nivel pulmonar, seguramente que en neumología han avanzado el tema muy ampliamente. Entonces nosotros vamos a hablar lo que es solamente la tuberculosis renal, ¿no? Pero sin embargo vamos a hacer recuerdo de que la tuberculosis es una infección que se produce por el Mycobacterium tuberculosis hominis, que también eh, por el autor también se llama eh, el bacilo de Koch, ¿no? De Koch. Sabemos que es una enfermedad que tiene una localización de preferencia a nivel pulmonar, ¿no? Pero también puede afectar los ganglios ciliares vecinos, ¿no? Al pulmón, a los bronquios y a la pleura, ¿no? Eso en relación a todo lo que es el aparato respiratorio. Pero también tenemos que existen otras formas de tuberculosis que generalmente tienen localización extrapulmonar, ¿no? Y los órganos que van a ser afectados son el cerebro, las meninges, el hueso, el hígado, el riñón, la piel, el intestino también, ¿no es cierto? ¿No? Entonces aquí ustedes ven todos los tejidos que pueden ser comprometidos por la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis puede causar inclusive insuficiencia suprarrenal debido a la infección de las glándulas suprarrenales, ¿no? Bueno, vemos que la tuberculosis renal es una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar. eh, Prácticamente evoluciona por periodos muy prolongados de forma asintomática, ¿no? Y prácticamente la lesión renal, cuando hay lesión renal, se puede diseminar en forma rápida hacia la tuberculosis genitourinaria, ¿ya? Como vemos, la tuberculosis renal es un subtipo de las tuberculosis genitourinarias. Un 15 a 20% de los pacientes que presentan tuberculosis extrapulmonar son pacientes que tienen manifestaciones o compromiso renal por la tuberculosis. Generalmente predomina en los hombres en una relación de 2 a 1 con respecto a las mujeres. Vamos a observar que se va a asociar a la formación de tuberculomas y por lo tanto también destrucción del parénquima renal. Si bien la lesión es bilateral, pero tiene una frecuencia asimétrica, ¿no? O sea, se va a lesionar más un riñón que el otro riñón, ¿no? Y eso se ve en un 75% de los pacientes con tuberculosis renal, donde observamos que hay mayor compromiso de uno de los riñones con respecto al otro. En la patogenia, ¿qué es lo que vemos en la patogenia? Como hemos dicho, uno de los riñones va a estar más afectado, por lo tanto, tiene una presentación unilateral. Las lesiones pueden presentar, si ustedes ven, ulceraciones, ¿no? A nivel de los túbulos colectores, y eso va a causar la presencia de los bacilos de la tuberculosis a nivel de la orina. Por eso se dice baciluria, ¿no? Las afectaciones van a progresar y pueden ocurrir inclusive fibrosis del tejido renal con presencia de escaras,
cicatrices, o también podemos observar atrofias parciales a nivel del parénquima renal. Y la principal complicación clínica en primera instancia, lo que vamos a observar en estos pacientes es hipertensión arterial. Bueno, como ven, la evolución de la tuberculosis renal es muy lenta, ¿no? Va a tardar en manifestarse de 5 a 15 años. ¿Por qué? Porque evoluciona en forma asintomática, ya que no hay dolor renal, no hay alteraciones clínicas, inclusive hasta que la lesión va a comprometer los cálices o la pelvis renal. Ahí recién se tienen las manifestaciones urinarias sobre todo, ¿no? Momento en el que puede excretarse inclusive pus a través de la orina. En la fisiopatología, sabemos que la tuberculosis va a comprometer o va a infectar diferentes órganos y sistemas a través de un foco primario que es el foco pulmonar, ¿ya? Y generalmente esta infección que produce en otros órganos y sistemas es a través de una diseminación hematógena, ¿no? Ya sea miliar, ya que el foco pulmonar puede ser muy activo, o también a partir de una lesión crónica que se haya reactivado, ¿no? El bacilo va a alcanzar ambos riñones. Hay un periodo asintomático, como hemos mencionado, donde se va a llevar a cabo la destrucción del riñón, ¿no? Por el bacilo de Koch, e inclusive esa lesión renal se da aun cuando la lesión pulmonar ya esté curada, ¿ya? Por vía canalicular, la tuberculosis renal se puede desplazar hacia los otros componentes del sistema urinario, como son la pelvis, el uréter, la próstata, ¿no? En el hombre, el epidídimo en el hombre y la uretra, ¿no? Entonces, este periodo, como hemos mencionado, es asintomático y puede durar inclusive de 20 a 30 años de evolución de esa lesión que va a producir a nivel del sistema génito urinario. Entonces vamos a ver afectados qué componentes de la vía urinaria, en este caso del riñón, en primera instancia, el parénquima y la corteza renal, ¿no? La médula y la papila, ¿no? Ya en la vía urinaria tenemos la pelvis renal, el uréter y la vejiga, y vamos a observar que en todos estos componentes de la vía urinaria va a presentar fibrosis y calcificaciones. En la anatomía patológica, ¿qué vamos a ver? Si ustedes pueden apreciar, entonces vamos a ver dos formas de tuberculosis en el riñón en la anatomía patológica. Tenemos la tuberculosis miliar, si ustedes ven, es la presencia a nivel del parénquima y especialmente a nivel de la corteza de pequeños nódulos, ¿no? Grisáceos y que son causados por granulomas, ¿no es cierto? Con necrosis central. Si ustedes ven, con necrosis central de 1 milímetro de diámetro aproximadamente. En este estadio de la tuberculosis, aún con estas lesiones, no hay síntomas clínicos específicos. El paciente puede posteriormente presentar un síndrome cístico, ¿no? Y los cultivos generalmente, los cultivos de orina, ¿no? Dan positivos para Mycobacterium tuberculosis. Y la otra forma de presentación a nivel renal de la tuberculosis es la forma de tuberculosis gaseosa, ¿no? Una es la miliar y otra es la gaseosa, y es la más grave, en la que vamos a observar la formación de cavitaciones a nivel de la zona medular, ¿no?
cavitaciones a nivel de la zona medular, con destrucción progresiva de lo que es la papila o las papilas renales, que son sustituidas por material inclusive gaseoso, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar entonces en el riñón de estos pacientes son las presencias de granulomas caseificados, necrosis y ulceraciones, como habíamos mencionado, ¿no? La lesión es capaz de extenderse vía canalicular a la vía urinaria, que habíamos mencionado, pelvis, ureteres, eh, vejiga, ¿no? Epidídimo y próstata en los hombres, además de la uretra, ¿no? Entonces, ¿dónde crea estenosis de todo lo que son los conductos? O sea, se refiere sobre todo a uréteres, a uretra, ¿no? Y a pelvis renal. Bueno, en el cuadro clínico, ¿cuáles son las manifestaciones? Entonces, se refiere al síndrome cístico, ¿no? El paciente va a presentar disuria como cualquier otro problema de infección urinaria, polaquiuria, mixturia, hay una presencia de leucocituria y hematuria, ¿no? Entonces, son 5 síntomas y signos que constituyen a lo que es el síndrome cístico, y un 50% de los pacientes puede presentar cólico nefrítico por presencia de coágulos, pero también otro porcentaje de los pacientes, los hombres sobre todo, pueden debutar con epididimitis tuberculosa, ¿no? Lo que vamos a observar en la orina es la piuria estéril, ¿no? Es decir, el paciente va a tener piuria, leucocituria, hematuria, todos esos trastornos en el examen de orina, pero ¿a qué se refiere con que es estéril? Que no vamos a observar otro tipo de gérmenes en la orina, ¿ya? No va a haber más gérmenes que lastimosamente siempre decimos no podemos en una primera lectura, en un examen de orina, tener la presencia del bacilo tuberculoso, porque necesita medios de cultivo mucho más enriquecidos, sobre todo en medio del ONSEIN, porque es de muy lento crecimiento el bacilo de Koch, ¿no? En el cuadro clínico, entonces, puede sospecharse el diagnóstico cuando existen antecedentes que tenga el paciente de una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. También en pacientes que hayan tenido familiares con tuberculosis, ¿no? O sea, con tuberculosis, ya que pueden haberse contagiado y no haber presentado la enfermedad, ¿no? Y también se puede sospechar de tuberculosis renal en pacientes con piuria estéril o sin respuesta a tratamiento antibacteriano en un aparente cuadro de cistitis bacteriana. Además, esta cistitis bacteriana es recurrente, ¿no? Entonces, no es que a la primera de una cistitis vamos a sospechar que el paciente tiene tuberculosis, ¿no? Entonces, hay que, generalmente, tuberculosis renal me refiero, generalmente los diagnósticos de tuberculosis renal van haciéndose por descarte, ¿ya? Entonces, ¿en qué pacientes vamos a observar esa famosa piuria estéril? En pacientes con nefropatía por analgésicos, ¿ya? En pacientes que tengan o se hayan contagiado de clamidia. Sabemos que la clamidia trachomatis es una infección sobre todo de contagio sexual, ¿no es cierto? El ureoplasma también y, como decíamos, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son las complicaciones que va a presentar el paciente con tuberculosis renal? Pacientes pueden presentar insuficiencia renal, ¿no? Pueden desarrollar litiasis renal en un 7 a 18%, pueden tener cuadros de sobreinfección añadidas a la tuberculosis renal, ¿no? Y la hipertensión arterial que se va a presentar en la mayoría de los pacientes. El diagnóstico obviamente se basa en una anamnesis, siempre tomando en cuenta
antecedentes de infección, si es que ha recibido un tratamiento, o si es que un familiar directo o conviviente, ¿no? Del paciente con el paciente haya sido portador de tuberculosis renal, no importa el tiempo en que haya padecido tuberculosis renal el familiar del paciente, ¿ya? Exploración física, bueno, habrá en los hombres que revisar a nivel de genitales que se pueden manifestar con nódulos epididimarios o inclusive la presencia de fístulas escrotales, ¿no? Al tacto rectal también se pueden palpar nódulos, induraciones o consistencia pastosa, ¿ya? En las pruebas complementarias está bien el examen de sangre, el hemograma, ¿no? Para ver si no hay leucocitosis, etcétera, pero el de la química sanguínea para determinar cómo está la función renal de ese paciente, ¿no? De creatinina, ¿no? Sobre todo, pero si ustedes ven, lo más importante es el examen de orina, y el examen de orina para un examen simple de orina no nos detecta la presencia de, de, de los bacilos, ¿no? Entonces, generalmente lo que hacen en el laboratorio es centrifugar y utilizar la punción del Nielsen, en la que se pueden ver lecturas de 10.000 a 50.000 bacilos por ml. Generalmente, si se hace bien o si se quiere hacer bien el estudio, el examen de orina, siempre se hace con la primera orina de la mañana, ¿no? Porque ahí se ha tenido una restricción hídrica de bastantes horas en la noche, entonces eso permite que la orina esté mucho más concentrada y podamos observar o buscar, en este caso, el signo de Colombino en la orina, que está caracterizado porque el pH de la orina es ácido, hay abasteriuria, pero sin embargo hay tiuria y hematuria, ¿no? Otra prueba que se puede utilizar ya mucho más sofisticada es la reacción en cadena de la polimerasa, que es el PCR, que nos ayuda a ver fragmentos de ADN del bacilo directamente, ¿no? Bueno, antes, bueno, hasta hace unos 10 años, el examen de prioridad era el urograma escritor, ¿no? Para ver las lesiones renales, si es que había lesiones renales ocasionadas por el bacilo de Koch, no solamente en el riñón, sino también en todo lo que es la vía urinaria y la vejiga, ¿no? Entonces, la urografía excretora, por lo tanto, era de gran apoyo diagnóstico, ya que podía detectar varios signos, los cuales consisten desde distorsión de los cálices hasta calcificación y estenosis del uréter y fibrosis vesical. Si ustedes ven, prácticamente nosotros tenemos aquí, por ejemplo, dilatación de los cálices renales, al igual aquí distorsión prácticamente de lo que son los cálices renales. En esta otra placa de urografía, podemos observar inclusive anulación de la funcionalidad del riñón izquierdo, y prácticamente el riñón derecho está muy deformado, ¿no? Y acá tenemos también, miren, aquí prácticamente el riñón derecho no se ve, el uréter en una parte de su proyecto, probablemente por estenosis, ¿no? Y el riñón izquierdo presenta, perdón, distorsión, dilatación, ¿no? De los cálices renales y de la pelvis renal, ¿no? En todas las placas de urografía van a observar eso, inclusive riñones anulados en su funcionalidad, con aquí calcificaciones, calcificación inclusive de los granulomas, ¿no? Y aquí tenemos, esto ya es una intervención que se está haciendo con catéter doble J. Se está tratando de, esto se hace obviamente eh, con lo que es la histografía, ¿ya? Este, eh,
y prácticamente lo que está tratando de hacer el urólogo es permeabilizar el uréter con catéter doble J, ¿no? Si ustedes ven, llega el catéter doble J prácticamente cerca de la pelvis renal, ¿no? Que está muy alterada, ¿no? Y en el riñón izquierdo prácticamente no puede pasar el catéter doble J, ¿no? Entonces, eso ya se debe a una estenosis del uréter, ¿no? Y así diferentes alteraciones que les va a producir eh, la tuberculosis a nivel renal, prácticamente cambiando, distorsionando, alterando todo lo que es la estructura renal y de la vía urinaria, ¿no? Aquí en una ecografía lo que observamos es que todo esto es un riñón con dilataciones de los cálices renales e inclusive ya calcificaciones, ¿no? Acá también tienen nuestro riñón en la ecografía, ¿no? Y también ven los cálices renales prácticamente muy dilatados y con calcificaciones, ¿no? Acá también. Muy bien, ahora, bueno, usted se utiliza mucho la tomografía y prácticamente aquí vemos el riñón derecho que se tiene con contraste, pero hay calcificaciones y prácticamente el riñón izquierdo no hay, no se tiene, ¿no? Entonces es mala funcionalidad y con dilatación de la pelvis renal. ¿Mm? Acá también observamos probablemente bueno, aquí está el riñón derecho, ¿no? Y el riñón izquierdo está muy alterado en su arquitectura, ¿no? Muy bien. El diagnóstico, por lo tanto, vamos a ver que la prueba fundamental para el diagnóstico es de la tuberculosis renal y del tracto urinario va a ser la demostración del bacilo de Koch o del BK en la orina, ¿no? Y el urocultivo es obligatorio de realizarse, sobre todo este cultivo que se hace en medios de Lowenstein, que es un medio enriquecedor para que para favorecer o permitir el crecimiento del bacilo, ¿no? Aunque este crecimiento va a ser en un ritmo muy lento, de 3 a 8 semanas. Inclusive para hacer el cultivo de la orina nosotros necesitamos hacer por lo menos 3 a 6 cultivos, ¿no? Seguiditos para, de la primera misión matutina para poder detectar el crecimiento de este bacilo de Koch. El diagnóstico diferencial de la tuberculosis renal generalmente se hace con la pielonefritis, con lesiones del intersticio, con presencia de divertículos a nivel de la pelvis renal de los ureteres, ¿no? Con presencia de cavernas a nivel de los cálices renales, ¿no? Con la uretritis quística que provocan lesiones a nivel del uréter. Muy bien, el tratamiento puede ser médico o puede ser quirúrgico. Ustedes saben que ella han llevado en tuberculosis pulmonar. Ese tratamiento es el mismo para todas las formas de tuberculosis, con algunas modificaciones de acuerdo a la gravedad y al compromiso del órgano, ¿no? Y que generalmente eso lo maneja el ministerio, ¿no? El ministerio tiene un programa que es el que provee los medicamentos a los pacientes y hace el seguimiento de ese tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el tratamiento en la fase inicial y en la fase de mantenimiento. Hay pautas de 6 meses en los que los primeros 2 meses se utiliza isoniazida, rifampicina, piracinamida y en situaciones especiales también se puede agregar etambutol y estreptomicina, ¿no? La fase de mantenimiento es de los 4 meses restantes con INH y rifampicina, ¿no? Hay eh, pautas de 9 meses, ¿no? De acuerdo a la gravedad de la tuberculosis, y siempre los primeros 2 meses INH, rifampicina y etambutol con estreptomicina, ¿no? O estreptomicina en vez de etambutol. Y los 7 meses restantes solamente se limita en todas las formas
de tratamiento a INH y rifampicina, ¿no? La pauta intermitente de 6 meses, es los 2 primeros meses, INH y rifampicina piracetamida, y en situaciones especiales también se da etambutol o streptomicina en forma diaria, pero lo que varía aquí que los 4 meses restantes se da INH rifampicina solamente 2 veces por semana, ¿ya? Y la pauta intermitente también de los 9 meses es que el primer mes se utiliza INH rifampicina y etambutol o streptomicina en forma diaria, pero los 8 meses restantes solamente INH y rifampicina 2 veces a la semana. Todo depende del criterio que tenga el programa, porque nosotros podemos poner un tratamiento, pero el programa finalmente es el que decide con los especialistas que tienen eh, epidemiólogos cómo van a hacer el tratamiento una vez que ya los mandamos muy bien estudiaditos a los pacientes con el caso confirmado, ¿no? En caso de cepa resistente, añadir etambutol 25 miligramos por kilogramo día por 3 meses, ¿no? Porque sabemos, y lastimosamente, ya se han encontrado cepas de bacilo de Koch resistentes a este tratamiento básico que se ha utilizado durante años, ¿no? En los pacientes con SIDA deberán continuar con profilaxis de isoniazida. Está recomendado eso por mucho tiempo, ¿no? Después de haber concluido el tratamiento, ellos tienen que seguir con profilaxis con isoniazida. Y si existen lesiones obstructivas, ¿no? Es decir, lesiones de obstrucción a nivel de los ureteres, de la uretra, ¿no? Entonces ahí se añade prednisona 1 miligramo por kilogramo día durante 2 meses para evitar ese proceso inflamatorio que está causando la obstrucción a nivel de la uretra y los ureteres. El tratamiento quirúrgico, si bien es raramente empleado, ¿no? Ya que el tratamiento farmacológico puede ser suficiente para esterilizar las lesiones. Sin embargo, a veces las lesiones que dejan son tan grotescas, tan deformantes, que impiden prácticamente ya la funcionalidad o la estenosis, por ejemplo, de la uretra o la estenosis de los ureteres, que ahí sí corresponde, por ejemplo, la colocación de un catéter doble J mientras dura el tratamiento médico, ¿no? Este es un catéter doble J que han introducido, perdón, por citoscopía a través de la vejiga y han canalizado el uréter y han colocado esta sonda doble J precisamente para que no haya más estenosis y permeabilizar ese uréter para que salga la orina o se permeabilice el uréter en forma correcta y salga la orina como corresponde, ¿no? Bueno, ¿en qué caso se hace también el tratamiento, en qué otros casos se hace, perdón, en qué caso se hace el tratamiento también quirúrgico, ¿no? Cuando hay hidronefrosis, entonces la estrechez ureteral o la estenosis ureteral en cualquier segmento del ureter, es muy importante que prácticamente se hace una bolsa hidronefrótica a nivel de la pelvis renal, que inclusive puede comprometer los cálices, entonces ahí se hace drenaje de la hidronefrosis. Si ha habido una sobreinfección de esas lesiones granulomatosas a nivel del parénquima renal, se hace drenaje de esos abscesos y de las acumulaciones, ¿no? Inclusive se puede llegar a la mastectomía parcial, puede también realizarse la reconstrucción de la vía urinaria alta, ¿no? Cuando la vejiga ha sido la más comprometida, generalmente puede evolucionar con, como les dije, puede evolucionar con eh, atrofia vesical, ¿no? Entonces también eso es necesario ampliar la vejiga para mejorar su capacidad, ¿no?
y cuando hay ureterolastias, ¿no? Entonces también, o ureterolitiasis también, entonces también se debe hacer el tratamiento quirúrgico. Muy bien. Entonces, bueno, como ven, el tema es corto, pero este es lo que podemos hablar sobre lo que es em, tuberculosis renal que en este caso nos corresponde, ¿no? Y que en cierta forma eh, abarca en forma indirecta también lo que es cómo se estudia la tuberculosis de la vía urinaria en estas situaciones, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, entonces que tengan buenas tardes y ya vamos a estar charlando, bueno, hasta Está bien, luego. doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.